Me alegro que el video haya llegado a tantas personas porque el mensaje que los pastores predicamos debe llegar lejos, pero tú sabes que uno no planifica eso. Tiene más de un millón de visitas. Y yo doy gloria a Dios por esto, porque es una oportunidad para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Los cristianos, los pastores, no nos hemos caracterizado normalmente por hablar de política o intervenir en los asuntos de la comunidad. Y yo tengo que pedir perdón a nombre de los pastores y las iglesias porque eso ha sido un error. Nosotros hemos abandonado al pueblo y nosotros tenemos que estar del lado de los pobres. Nosotros como ciudadanos, yo hablé como ciudadano, yo soy un ciudadano, yo tengo cédula, yo pago impuestos, yo tengo derecho a hablar. Ahora bien, yo respeto las autoridades. Yo voy a las elecciones y ejerzo mi voto. Todos tenemos preferencias políticas, pero mi preferencia política no puede estar por encima del bienestar de la nación. Duarte, Sánchez y Mella, los padres de la patria, el lema de los trinitarios era Dios, patria y libertad. Entonces, sí, ese pensamiento hace tiempo que está en nosotros y venimos reflexionando, opinando, escribiendo. Hay un video en mi muro de Facebook donde en el 2012 yo hablaba de estas cosas en el programa de Huizo. Sí. Entonces, no es la primera vez. Ese video no se hizo popular. Bueno, ahora hubo una oportunidad y Dios lo permitió así. Y he recibido comentarios de México, de Venezuela, Argentina, Chile, todos los países de Latinoamérica, lo que me ha hecho reflexionar y darme cuenta que nuestros países están sufriendo la misma situación por la corrupción de los políticos. Y con tristeza digo esto, nosotros no podemos permitir que nuestros países lleguen a un estado como están ahora, México y Venezuela, por la corrupción de sus gobernantes. Okay. Nosotros tenemos que cuidar nuestro país. Dios, patria y libertad. En primer lugar tiene que estar Dios en nuestra vida y en todas las decisiones que tomemos como país. Dios en todas las cosas tiene que ser el primero. En segundo lugar, la patria, el país. Ese es el orden correcto. La patria debe estar por encima de mis intereses, pero por debajo de Dios. Decía George Washington que es imposible gobernar un país sin Dios y sin la Biblia. Y en tercer lugar, la libertad. Mi libertad. Mi libertad está subordinada a Dios y al bienestar de la patria. Si mi libertad viola las leyes de Dios y si mi libertad hace daño a la patria, mi libertad tiene que ser restringida. Pero ahora el ciudadano quiere ser libre por encima de todas las cosas, sin Dios, y la patria no importa, la patria es un negocio y estamos en contra de eso. Entonces nuestros padres fundadores tenían claro la visión de un país correcto. Este tipo de pensamiento que nosotros estamos expresando y este tipo de pensamiento que estamos compartiendo debe hacer conciencia en todo ciudadano, cristiano o no cristiano, para que usted entienda que los servidores públicos tienen que hacer su trabajo y tienen que darnos cuenta a nosotros de lo que hacen, porque ellos están autorizados por el voto popular a administrar los recursos públicos, no son de ellos. Entonces, todos tenemos derecho. Y ese es más o menos el resumen del mensaje que hemos dado. El cambio que nosotros proponemos va más allá de lo político. El cambio empieza en el corazón del ser humano. Y ese cambio solamente lo puede producir el Evangelio de Cristo. La solución a todos los problemas de la República Dominicana y de todo el mundo es el Evangelio de Cristo. Esto se ha distorsionado y la gente se ha burlado y se ha alejado de Dios por el mal testimonio de los religiosos. Y las personas están confundiendo a Dios con una religión. Si la iglesia se desacredita por los pecados de sus miembros, Dios sigue siendo Dios y Cristo sigue siendo el Salvador. El mensaje sigue siendo de Dios. Entonces yo no puedo seguir a los hombres, por eso es que la gente se desanima. Entonces el cambio empieza en el corazón, con el Evangelio de Cristo. Si ese cambio sucede en mi vida, yo debo manifestarlo con mi testimonio. En la iglesia debe verse el cambio, debe verse el fruto, el testimonio. Y la sociedad debe ver en nosotros ciudadanos correctos, justos, que tenemos un comportamiento de buen testimonio que refleja que Dios ha hecho un cambio. Y como creyente, si nosotros nos destacamos así, nosotros tenemos que alcanzar posiciones importantes, participar en toda la sociedad. Los creyentes, los pastores, los evangélicos, los que tenemos una moral cristiana, nosotros tenemos que participar en las juntas de vecinos.
Nosotros tenemos que ser directores de escuelas, los directores de los hospitales. Nosotros tenemos que dirigir los colegios médicos, los colegios de ingenieros, de abogados, los directores de los hospitales. Nosotros también, de nuestras iglesias, los creyentes, tienen que ocupar puestos en las oficinas públicas y, si es necesario, ocupar también cargos políticos, como ocupamos puestos como militares y en todas las áreas. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos unimos al sistema político desacreditado y corrupto, sin excepción, entonces la gente ve en nosotros uno más, otro más que se metió político. Porque en la práctica hay personas que piensan que si me uno al sistema político voy a hacer el cambio desde adentro. Y lo que sucede es que ese pastor y ese evangélico llegan a ser un político más que también se beneficia de la cosa pública sin producir ningún cambio. ¿Por qué? Porque es un sistema que se ha corrompido. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, como ese cambio, como evangélicos, nos unimos, porque somos mayoría, si nosotros nos unimos y trabajamos para el bienestar de la comunidad, vamos a hacer la diferencia, porque el que es creyente entiende que Jesucristo nunca buscó su propio bienestar, sino que Él dio su propia vida por la de los demás. Y a nosotros los creyentes se nos llama a dar nuestra propia vida por los demás, no a ir a enriquecernos, no a ir a beneficiarnos, sino a suplir las necesidades de los otros. Entonces, con una filosofía así, con una visión así, nosotros podemos hacer cambio. Pero repito, el cambio tiene que empezar por mí primero. Para que haya un cambio, tiene que haber un sacrificio. Cristo transformó la humanidad, pero el sacrificio fue que Él tuvo que dar su vida. Y si yo quiero hacer un cambio, yo tengo que dar mi vida. Y los cristianos somos los que más conocemos eso, porque Cristo dio su vida por nosotros. Y así mismo nosotros tenemos que dar nuestra vida por los demás. El político actual va a la cosa pública y él no está dispuesto a hacer sacrificios. No, que se sacrifique la patria, que se sacrifique el país. Y cuando vemos políticos diciendo, tengo que hacer un sacrificio, tengo que aceptar la presidencia otra vez, él no se está sacrificando, se está burlando de nosotros. Y la calidad de los aspirantes no es tanto por la falta de preparación, sino porque las personas serias y capacitadas no estamos interesados en entrar a ese sistema político por la cantidad de corrupción que se practica ahí. Entonces terminaríamos dañándonos nuestra reputación o siendo burlados, y la gente le tiene miedo a eso. Pero yo creo que las personas serias y las personas capacitadas tenemos que unirnos y participar en la política de una manera u otra, porque nosotros no podemos permitir que los políticos, un grupito, destruya a toda una nación. Entonces por eso tenemos que participar. Y yo hago un llamado a los pastores. Los pastores tenemos que unirnos y tenemos que predicar este mensaje. En Lucas, el capítulo 3, las Escrituras, vemos a Juan el Bautista bautizando en el río Jordán, y él está recibiendo a la multitud del pueblo que está arrepintiéndose de sus pecados y aceptando el reino de Dios, poniendo fe en el Señor Jesucristo. Los que venían a ser bautizados confesaban sus pecados. Así empieza el cambio. Luego se acercan los religiosos y Juan les dice, ustedes son una generación de víboras, porque ustedes vienen a bautizarse, pero dicen en su corazón, ya nosotros tenemos nuestra religión, no necesitamos este bautismo. Ustedes no pueden pensar que con su religión van a ser salvos, le dice Juan. Ustedes tienen que hacer frutos dignos de un arrepentimiento. Y entonces el pueblo pregunta, entonces ¿cuál es ese fruto? ¿Qué tenemos que hacer? Y les dice, el que tiene 2 vestidos, dele al que no tiene. Y el que tiene comida, haga lo mismo con el que no tiene. Entonces, esto tiene una aplicación a los que tienen bienes de este mundo, a los ricos, a los empresarios, a los banqueros. El que tiene que darle, que compartir con el que no tiene. Y luego vienen los cobradores de impuestos de esa época, los funcionarios públicos. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que está viniendo el pueblo, están viniendo los ricos, están viniendo los funcionarios públicos, porque el evangelio de salvación y la predicación es para todos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y por eso oramos. Vienen los funcionarios públicos, los cobradores de impuestos. ¿Y nosotros qué hacemos? No cobren más impuesto del que está establecido por ley. Yo tengo que predicarle eso al político. En tercer y último lugar, los militares vienen y dicen, ¿y nosotros qué hacemos? No hagan extorsión, no difamen a nadie y conténtese con su salario. Y Herodes le predicaba, Juan le predicaba al rey Herodes y le decía,
no puedes tener la mujer de tu hermano. Y lo criticaba y le predicaba por todas las maldades que había hecho.